podríais haber pasado un buen rato tratando de localizar esos serpenteantes caminos o tranquilos prados por los que posteriormente Inglaterra sería célebre. En lugar de eso, lo que había entonces eran millas de tierra desolada y sin cultivar. Aquí y allá, toscos senderos sobre escarpadas colinas o yermos páramos. La mayoría de las vías que dejaron los romanos ya estaban en aquel entonces destrozadas o en mal estado, en muchos casos devoradas por la naturaleza. Sobre los ríos y ciénagas se posaban neblinas heladas que eran propicias a los ogros que en aquel entonces todavía poblaban esas tierras. La gente que vivía en los alrededores, uno se pregunta qué tipo de desesperación les llevó a instalarse en unos parajes tan lúgubres. Es muy probable que temiese a estas criaturas, cuya jadeante respiración se oía mucho antes de que sus deformes siluetas emergiesen entre la niebla. Pero esos monstruos no provocaban asombro. La gente entonces los veía como uno más de los peligros cotidianos y en aquella época había otras muchas cosas de las que preocuparse. Cómo conseguir comida de esa tierra árida, cómo no quedarse sin leña para el fuego, cómo detener la enfermedad que podía matar a una docena de cerdos en un solo día y provocar un sarpullido verdoso en las mejillas de los niños. En cualquier caso, los ogros no eran tan terribles siempre que uno no les provocase. Aunque había que dar por hecho que de vez en cuando, tal vez como consecuencia de alguna trifulca de difícil comprensión, de pronto una de esas criaturas se adentraría erráticamente en una aldea presa de una incontenible ira, y aunque se la recibiese a gritos y blandiendo ante ella armas, en su furia destructiva podía llegar a herir a cualquiera que no se apartase lo suficientemente rápido de su camino. O que cada cierto tiempo un ogro podía llevarse consigo a un niño y desaparecer entre la niebla. La gente de aquel entonces tenía que tomarse con filosofía estas atrocidades. Parece un cuento, pero tal vez solo lo parece. Desde luego, de lo que no hay duda, está escrito Pablo Vilaboy por uno de los grandes autores de finales del XX, pero sobre todo del siglo XXI. Es una novela que Kazuo Ishiguro, este premio Nobel, escritor británico de origen japonés, escribió justo 2 años antes de que le concedieron el premio a la Academia Sueca. Y la verdad es que se aparta muchísimo de toda su obra anterior y posterior, porque siendo los temas de Kazuo Ishiguro predilectos, el contraste del Japón del pasado anterior a la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo, el tema también de la sociedad británica anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un autor además que está encuadrado dentro de la corriente literaria de la psicología de la angustia. Bueno, pues con todos esos cimientos creativos, El gigante enterrado no tiene nada que ver con ninguna de las temáticas que han hecho famoso a Ishiguro. Es una novela de aventuras, de fantasía, incluso de caballería. Aquí vamos a recordar tiempos un poquito posteriores a los tiempos del mítico rey Arturo, de Merlín, y bueno, como digo, vamos a encontrarnos en estas páginas toda una sucesión de aventuras, que tiene algunos matices en la pareja protagonista, que son 2 ancianos, quizás de introspección psicológica, pero todo lo demás, si quitamos el nombre de Ishiguro en una portada, podría encuadrarse dentro de un autor de literatura entre fantástica y de aventuras medievales. Lo que ocurre es que señalando tú las características de Kazuo Ishiguro, has, digamos, reunido o señalado la principal, que dentro de que muchas de sus obras, como dices, tienen puntos de conexión y sobre todo puedes reconocer al autor de unas a otras, en realidad es un autor que en cada novela aborda algo distinto, es bastante poliédrico, o sea, realmente, hablamos en su día, Pálida luz de las colinas, no se parece, como en el sentido de parecerse de estructura, de temática y demás, aunque luego tenga mucho, como decimos, en común, a los restos del día. Y tampoco se parece ninguna de las dos a Nunca me abandones. Es verdad que él siempre juega, lo que pasa es verdad que aquí despistó a propios y extraños. La verdad es que
aparte esta rara avis, vale mucho, mucho la pena. No solamente para descubrir otra faceta de Ishiguro, sino por la obra en sí, que tiene un peso literario y un sentido del entretenimiento estupendos. Algunos en su día le negaban el Nobel. Ahí Bueno, lo dejamos. Que le quiten lo bailó. Tener, lo tiene. Y con una obra yo creo que bastante bien cimentada y que además demuestra, incluso en cada relectura, porque ya a lo tonto, Los restos del día ya tiene sus años. Hablamos de ella como si fuera de hace 3, pues claro, la vivimos intensamente, pero ya han pasado su tiempo y se sigue sosteniendo como el primer día que se publicó. Yo creo que eso permanecerá y otros que están tan en boga, igual son flor de unas décadas y poco más. Pues vamos a hablar de algo que no es flor ni de un día ni de una década, sino de muchos, muchos, muchos años y los que les quedan, porque vamos a hablar de músicos que han trascendido el tiempo y que fueron en actualidad, como cualquiera de nosotros, claro, en el momento en el que te toca vivir, pero seguimos escuchando su música y seguimos descubriéndola, que es lo importante de libros como este. Yo creo que prácticamente siempre despedimos el programa agradeciendo, por supuesto, claro, la visita de nuestros invitados y abriéndoles una vez más las puertas de este programa, porque nos encanta conocerles, nos encanta leerles y nos encanta compartir con ellos conversación, pero de verdad no lo decimos como una fórmula de cortesía, como una frase hecha, o sea, siempre nos agrada saber que queda la sensación ya de antemano de que pueden repetir y quieren repetir. Pero en este caso concreto, además, recibimos la deferencia del autor que en la despedida nos anticipó la obra en la que estaba trabajando. Y esa obra ya ha llegado. Y ha tenido de nuevo la generosidad y la deferencia de querer venir a presentársela a todos ustedes. Los músicos de Hitler. A que a los habituales ya les suena esto. ¿Ya han hablado de ello? Sí, pero no. Ahora nos lo va a contar su autor. Pedro González Mira, hola. Bienvenido de nuevo al Arpa de Becker. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por cumplir tu promesa. Primero con este gran libro, sí, y volver y repetir visita. Bueno, aquí estamos. Para lo que vosotros queráis. Los músicos de Hitler. ¿Por qué vino a presentar ustedes eso? ¿Verdad? Ya lo han recordado del todo, si lo recordaban al principio. Viniste a hablar de los músicos de Mussolini. Y entonces, claro, una cosa llevó a otra, como nos contabas en la despedida de aquel programa, ¿verdad? Sí, bueno, Mussolini tiene menos músicos. Sí, también hay que decirlo. Sí, sí. Me acabas de dar la idea, en cualquier caso. ¿Sí? Porque sí, algo se podía rascar ahí también. Claro que sí. Pero menos. Claro. Pero menos. Pero bueno, sí. Es que sería trilogía estupenda, porque como les digo, primero vinieron, acuérdense, los músicos de Stalin, podrían venir los de Mussolini, pero está aquí. Con los de Stalin y los de Hitler juntos, estamos ya hablando del auténtico grueso de la gran música del siglo XX, al menos hasta 1950 aproximadamente. Como ya hiciste en los músicos de Stalin, hay una cosa fantástica, claro, con tu formación y con tu sabiduría, que es que a mí me encanta el título, porque claro, habla de los músicos de Hitler, la preposición de posesión, pero claro, es que hablas de esos músicos de los que Hitler se apropió, que a Hitler pudieron influirle, los convirtió en suyos, y luego están los músicos que fueron suyos, claro, porque la camarilla, e incluso a los que persiguió, prohibió, tal, también son sus músicos, quedan vinculados a Hitler. Claro, los que se quedaron dentro y los que se fueron. Exacto, quedan todos vinculados a él, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero sí, es muy importante que todo esto nazca desde el propio Hitler, pero también desde un músico tan importante como Wagner. Efectivamente, claro, hay que ir a Wagner sí o sí. Es absolutamente necesario. Pero no ya porque Wagner utilizara de forma torticera la música, perdón, porque Hitler utilizara de forma torticera la música de Wagner para montar su complejo cultural, el complejo cultural que acompañó a toda su revolución nacionalsocialista, sino porque los herederos de Wagner juegan un papel muy importante en el desarrollo de la música alemana de este periodo. Es decir, es importante la relación entre el maestro, entre Richard Wagner y Hitler, pero es mucho más importante
la relación entre los herederos de Richard Wagner y Hitler, porque ahí se produce una relación entre la familia Wagner y Hitler que fue fundamental para incluso la permanencia de la música alemana de la época, porque gracias a Hitler aquello pudo ir adelante. El centro de todo, que era Bayreuth, en este momento era una auténtica ruina, porque Richard Wagner lo dejó en la completa ruina, porque su mujer Cosima lo arruinó todavía más, y hasta que el único hijo varón que tuvo el maestro Richard Wagner, que fue Siegfried Wagner, no tomó las riendas del festival, y sobre todo su esposa, Winifred Wagner, hasta ese momento aquello es una ruina, y gracias a Hitler, gracias a Hitler, muy poco alentado por sus generales, ¿cierto? que aquello les gustaba poco, porque aquello decía que era cosa para burgueses y tal. Una cosa velidosa. Pero claro, a Hitler le gustaba la música. Y entonces, bueno, pues un poco por la relación personal que tuvo con Winifred, y un poco porque él era un amante acérrimo de la música de Wagner, pues Bayreuth salió adelante y permaneció hasta que finalizó la guerra, y ya en el 51 fue la gran eclosión de Bayreuth a partir del 51, con los hijos de Siegfried, es decir, con Wolfgang y Wieland, y aquello se convirtió en un centro de peregrinaje, tanto wagneriano como negocio también, porque se convirtió en un gran negocio, de una gran altura musical, por cierto, porque los hermanos Wieland y Wagner supieron darle una gran vida a ese festival y hicieron ganar mucho dinero al pueblo alemán con aquel festival. Pedro, ¿cómo consigues equilibrar el libro? Quiero decir, con todo esto que nos has contado, ya habría un libro y hasta dos. Entonces, ¿cómo consigues sintetizarlo, dar las pautas precisas, tocas los asuntos básicos para que el neófito se sitúe y para que el que sabe un poco vaya más allá? Porque es verdad que mucha gente igual se ha quedado en lo superficial de Hitler utiliza a Wagner, cuando digo Wagner quiero invadir Polonia, la broma aquella de Woody Allen, pero tú cuentas eso, todo esto y ahora lo acabas de resumir magníficamente, pero eso, digamos, no se come el libro, porque luego cuentas todo esto de Wagner y luego continúas con todo lo demás. Claro, es que esos son los inicios. Claro. Por eso el primer capítulo, creo recordar que lo titulo Al principio fue Wagner. Claro. Al principio fue Wagner, pero después, después llegaron los dos grandes músicos alemanes, bueno, del área alemana, digámoslo así, que configuran todo el gran movimiento musical de la época, que son Richard Strauss y Anna Schoenberg, que además Schoenberg creó escuela, cosa que Strauss no, pero Schoenberg sí. Entonces, yo este libro lo tenía en mi cabeza desde hace ya mucho tiempo, y cuando me lo encargaron después de lo de los músicos de Hitler, un poco como secuela, ¿no? Pues dije, pues qué bien, porque esto va a ir adelante muy rápido, porque yo lo tenía en mi cabeza desde hacía tiempo. A mí me parece que Richard Strauss es una de las figuras fundamentales de la música del siglo XX, y que las relaciones que él tiene con Hitler son muy importantes para que la música alemana no se hunda. Se forma allí un gran grupo, no ya de compositores, sino también de directores de orquesta, porque el trabajo por eso al final... Hay un capítulo magnífico, claro, al final que te centras un en capítulo ellos. Necesario, Claro. porque fueron los grandes ideólogos de todo esto. Entonces esas relaciones que se montaron entre Strauss y el propio Furtwängler con Toscanini, que además hubo también como mucho pique entre ellos, porque eran dos directores radicalmente distintos, llevaron además las relaciones profesionales a las propias relaciones personales, porque Furtwängler fue un colaboracionista y Toscanini fue un auténtico antifascista. Hubo problemas muy serios en Bayreuth por esto, porque Winifred, que era muy nazi, pero también sabía de música y seguía la máxima de que el mejor músico no es el que es o no es judío, sino el que es mejor. El que mejor ejecuta, el que mejor toca, Entonces, el que mejor dirige. Los conflictos fueron tremendos, y yo creo que esa tensión en esos conflictos tiene mucho que ver, o gracias a esta tensión, la música se desarrolla con mayor propiedad. Parece mentira, pero cuanto peor van las cosas fuera de la música crece. Pasó en la República de Weimar, en donde
bueno, no había ni para tomar el pan y sin embargo la vida cultural era tremenda. Había varios teatros de ópera funcionando simultáneamente, unos más clásicos, otros más modernos. En fin, es una gran cosa la que tiene el pueblo alemán, ¿eh? que a pesar de pasarlo muy mal, conservaban el arte de la creación. Eso es muy alemán, ¿eh? Sí, sí. Y a la hora de documentarte para esta obra, ¿qué hallazgos o qué te sorprendió más? Pues yo creo poder decir que fue una documentación natural. Es decir, este libro de alguna manera, como de alguna manera también el anterior, aunque menos, este más, yo creo que es consecuencia de los 25 años que yo he estado haciendo crítica musical en la revista en Ritmo, la revista que yo he trabajado tantísimo tiempo, de la cual he sido redactor jefe durante nada más y nada menos que 25 años. Entonces, la acumulación de toda la información producida innecesariamente para poder desarrollar esa labor son aproximadamente unas 3.000 críticas las que yo he escrito en mi vida, pues un poco me han dejado muy claro lo que tenía que decir sobre estas cosas. Yo tenía muy claro qué es Richard Strauss, cuál es la trascendencia de ese músico del siglo. Yo tenía muy claro cuál es la trascendencia de la revolución que hace Schoenberg con la música tonal. Y bueno, pues solamente me faltaba llevarlo al papel. No quiero decir con esto que haya sido fácil, porque el folio en blanco siempre es un horror, llenarlo siempre cuesta, pero lo tenía bastante claro. La única duda que tuve realmente fue la de añadir a los directores o no, porque creo que en Justicia tendría que haber hablado también de cantantes, que también jugaron un papel muy importante. Pero el libro ya se iba de madre si metía eso. A los directores eran muy indispensables. La información ya la tenía, solamente la he tenido que ordenar, nada más. Pero a lo largo de los años, a lo largo de esa recopilación de datos, sí. ¿Ha habido algún dato que a ti mismo te haya sorprendido? Sí, hay muchos detalles. Cuando te documentas encuentras cosas más o menos curiosas, cosas estupendas, cosas más contables, cosas que bueno, podríamos llenar un libro con anécdotas. Si queréis os cuento alguna. Se me viene a la cabeza... La que te venga. Me viene a la cabeza la gran pregunta que el inmenso Otto Klemperer le hizo a Wilhelm Wagner. ¿Qué se siente? Le preguntó Klemperer a Wilhelm Wagner cuando uno está en el regazo de una persona como Hitler. Porque Hitler era el tío lobo, era el que arrullaba a los hijos de Siegfried y de Winifred. Entonces todas las noches estaba en Banfield, en la residencia maravillosa que Luis II le había regalado a Wagner, y entonces él pasaba todas las noches para saludar a los peques, y los peques lo llamaban tío lobo, ¿sí? Y tío lobo los arrullaba, y entonces Klemperer le preguntó, ¿qué se siente al estar en el regazo de una persona como Hitler? Entonces el muy apocado Willard no supo qué contestar. Claro. No supo qué contestar ante semejante disyuntiva. Es el peso de la historia. ¿Cómo es habitual en tu modo de afrontar la crítica musical? Siempre, y lo dijimos cuando hablábamos de los músicos de Stalin, y aquí se vuelve a ver, eres muy ecuánime, te mantienes, se notan muy bien tus preferencias, y además ya en el propio prólogo dices, sé en qué lado quiero estar, o sea, no hay ninguna duda, pero no obstante permites luego que cada lector, cada oyente, cada aficionado a la música tome su propio camino y sus propias opiniones, pero por eso, porque me gusta mucho, también me gusta cuando de repente hay que hablar de Orff y de Carmina Burana, que coincido contigo en lo que dices plenamente, por eso me ha encantado verlo por alguien, además, como tú, con tu sabiduría musical, y decir, y le das el palo, pues hay que dárselo. Por muy ecuánime que seas, y manteniéndote en la corrección, pero le doy el palo. Es que blanquear a los músicos socialmente es algo que no se debe hacer. Hay que dejar las cosas en su sitio. Hombre, Orff fue un gran maestro, fue un gran pedagogo. Lo dices. Yo he hecho el curso Método Orff, lo hice en mi juventud y me encantó haberlo hecho,
me parece muy interesante. Bueno, después ya se vino abajo, ya apenas se utiliza hoy. Los dos grandes métodos modernos, el de Orff y el de Kodály, ya apenas se usan, pero fue un gran pedagogo. Ahora, como compositor, a mí me parece que dejó muchísimo que desear, con independencia de que fuera un nazi redomado, porque lo era de pura cepa. De hecho, bueno, a Fichtner se le ofreció la recomposición del Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Mendelssohn, un autor con el que Wagner había atacado directamente en uno de los panfletos más horribles que se han escrito nunca, que es El judaísmo en la música, del propio Richard Wagner. Bien, pues Fichtner, que era también nazi, se negó a reescribir esa obra. A Orff no le costó nada, dijo, yo, perfecto, lo hago. Era muy nazi. Pero independientemente de eso, que eso es otro asunto, a mí me parece que como compositor tiene muy poco interés. Y concretamente la trilogía del Triunfo de Afrodita me parece una obra, una música muy poco interesante. Yo comprendo que seduzca a decenas de miles de personas y que sean obras que se escuchan y se vuelven a escuchar, cuando hay tantísima música de esta época que sigue desconocida. Obras fundamentales, por ejemplo, las óperas de Krenek o de Krasa, que son fundamentales, no se tocan ni se conocen. Y cada año tengamos que soportar el Carmina Burana 2 o 3 veces, o sea, parece un horror. Vamos, supongo que habrá gente que no estará de acuerdo, pero en fin, para uso los colores. Colores para todos. Claro. Bueno, entonces, ¿ya se ha abierto un poco el camino hacia Mussolini? No lo tengo nada claro porque, vamos a ver, y Alemania siguió produciendo muchísimo durante esta época, pero Italia no. En Italia hay mucha menos música. Una de las razones también por las cuales hay muy pocos directores italianos. Sí, claro. Hay muy pocos directores italianos. Toscanini, para usted de contar. Y no lo tengo claro. También muchas veces me han preguntado, pues ahora lo que tendrías que hacer es un libro sobre los músicos de Franco. Pues no, mira, tampoco lo veo. Ni veo los músicos de Mussolini ni veo los músicos de Franco realmente. Porque yo creo que el fondo de la cuestión musical se está produciendo en Alemania y Austria, Alemania y Austria. Bueno, después tenemos también en Francia y en Hungría hay dos capítulos dedicados a eso también, en donde hay otros compositores que hay que tener muy presentes. Uno es Olivier Messiaen, en Francia, y otro es Béla Bartók. Yo creo que sobre todo Béla Bartók, del que, si me permitís, quisiera decir algo. Por supuesto. Yo creo que último minuto es tuyo, y de Bartók. La trascendencia de Schoenberg como creador de la Escuela de Viena y creador del método decafónico, o del sistema decafónico, y la trascendencia de Strauss, que es el último romántico realmente, es el tipo que cierra época por completo, esa trascendencia proviene de la gran tradición alemana, de la gran tradición sinfónica alemana que nace con los Mozart, Haydn y Beethoven, la primera escuela de Viena. A pesar de la trascendencia de la segunda escuela de Viena con Schoenberg y sus discípulos, con Weber y Bach, y a pesar de la enorme trascendencia de Richard Strauss, a pesar de todo eso, Bartók es el más original de todos, porque no se basa en la tradición académica alemana, sino lo que hace es absorber la esencia de la música folclórica de los países limítrofes a Hungría, que es donde él nace. Y entonces estudia el folclore serbio, el folclore rumano, el folclore eslavo. Entonces hace una síntesis con todo eso y de ahí nace la modernidad de Bartók, que acaba siendo mucho más moderna que la otra. Yo considero que es el más original de todos. Pedro González, mira, una vez más, no es una frase hecha, y ya lo ven ustedes, es que es tan maravilloso escucharle y luego ir a escuchar la música de la que él habla. Que es lo más importante, escuchar la música. Tú nos motivas y nos provocas y nos inyectas ese entusiasmo. Así que ya lo sabes, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Con libro estupendo, sin libro también te recibimos. Encantado, cuando queráis. Muchas gracias. Pablo Pilaboy, hoy el arpa juega en casa. Al fin y al cabo, música.
música y gigantes. Claro que sí. Pues con música, con gigantes de la música, con gigantes de la literatura, nos vamos a ese ángulo oscuro del salón que las notas musicales van a envolver, van a alegrar, nos van a inspirar lecturas y muy pronto estaremos de vuelta con todos ustedes. Gracias.